Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional lamentamos la tragedia ocurrida en donde lamentablemente perdieron la vida más de 50 migrantes y algunos más se encuentran en el hospital luchando aún por su vida. En su intento de conseguir una vida mejor, dejaron sus países y hoy sus familias lamentablemente sufren esta gran pena. Solicitamos a las autoridades del Servicio Exterior Mexicano, en primer término, atender a quienes sigan en los hospitales para ayudar a las familias de quienes fallecieron, para asistirlos en todo y para contribuir en los procesos legales que seguramente habrá. Los legisladores del PRI tenemos un compromiso permanente para luchar por los derechos de nuestros connacionales, que ante la falta de oportunidades y las crisis económicas se ven aorillados a salir de sus países. Sí, coincido en que este es un tema que tiene una doble responsabilidad por el país en donde sucedieron los hechos, pero también por los países de donde salen los migrantes, porque algo no se está haciendo bien también en nuestro país. Si se estuvieran haciendo bien las cosas, simplemente ya los mexicanos no tendrían por qué salir al extranjero a buscar el pan de cada día. ¿No son suficientes los programas sociales? ¿No? ¿No son suficientes darles programas a familias hasta por 3 ocasiones repetidas? No, no son suficientes y eso lo vemos porque desgraciadamente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos no ha dejado de ser permanente. La migración es un derecho humano. Las fronteras al final fueron inventadas por los hombres y quien migra busca algo que es fundamental: ganar el pan para toda su familia. Los legisladores del PRI externamos que el dolor que deja la difícil experiencia de la migración nos obliga a seguir impulsando propuestas para generar más acciones que atiendan este gran desafío que lastima también. Zarzosa, tiene una pregunta el diputado. Por favor, si la quiere aceptar. Muchas gracias, Presidenta. Diputado, gracias por aceptar la pregunta. Habla usted de que existe una doble connotación que tenemos que atender, una que tiene que ver con el vecino país del norte y otra con lo que tenemos que hacer aquí en México, cuestión con la que yo coincido. No podemos solamente decir que este problema que tenemos histórico en México se da por culpa del vecino país. En su consideración, diputado, ¿la política económica y poblacional que tiene este gobierno ayuda a evitar la migración de las y los mexicanos? ¿O tenemos que cambiar también las consideraciones de esta política económica y poblacional para buscar que las mexicanas y los mexicanos tengan las oportunidades en su lugar donde están habitando en nuestro país? Muchas gracias, diputado. Sí, Presidenta. Yo coincido en que este no es un problema que sea del actual gobierno. Decir que es un problema solamente del actual gobierno sería faltar a la verdad. Sí, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que lamentablemente otros gobiernos no han tenido la solución para que deje de haber la migración. Sin embargo, yo estoy convencido que también las cosas que se están haciendo hoy en el gobierno federal no son las adecuadas, porque si fueran las adecuadas, ya hubiéramos visto reducida la cantidad de población que emigra a otros países. Miren, es tan contradictorio lo que este gobierno dice y hace todos los días, que por un lado se festeja incluso como logro de gobierno la cantidad de remesas que llegan del extranjero hacia nuestro país. De verdad, parece de risa, pero es cierto. Ahora es un logro de gobierno que aumente la cantidad de remesas, pero por una lógica aritmética, si hay más remesas significa que hay más migrantes, significa que hay mayor preocupación de las familias que viven en otros países, específicamente en Estados Unidos, porque hoy ven que la situación en nuestro país es cada vez más delicada. Por eso tienen que mandar más recursos, por eso tienen que mandar más dinero para que sus familias tengan por lo menos lo básico. Estoy convencido, lo vuelvo a repetir, no solo
la política de seguridad ha sido un fracaso. También la política económica ha sido un rotundo fracaso. Ahí lo vemos. Tenemos los mayores índices de inflación de hace muchísimo tiempo. Hoy las familias, lamentablemente, compran menos con el mismo dinero que reciben. Algo se tiene que hacer y yo los invito respetuosamente a la bancada de Morena y sus aliados para que desde aquí, desde las cámaras, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, hagamos algo que permita contribuir para que cambie la política económica. Gracias. Los legisladores del PRI externamos que el dolor que deja la difícil experiencia de la migración nos obliga a seguir impulsando propuestas para generar más acciones que atiendan este gran desafío que lastima también a las familias mexicanas. En el Congreso no podemos dejar de discutir este tema cuando cifras oficiales señalan que en tan solo en nuestro país había 12 millones de migrantes en 2020, lo que nos compromete a actuar al ser un país de paso. Por ello, insistiremos en dar prioridad a la dictaminación de iniciativas que hemos presentado en este rubro. Por ello es importante ejecutar y actualizar las medidas de protección para quienes llegan a nuestra nación y transitan de un estado a otro. Debe estar asegurada obviamente, su seguridad, sus derechos y evitar estos sucesos trágicos como el que hace apenas unos días nuevamente sacudió a nuestro país. El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales deben actuar ya, generar mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, incrementar el empleo, dar seguridad social para evitar que más gente se vaya del país. La actual administración debe ser realista y aceptar que su mala política económica y de seguridad da como resultado que mujeres y hombres vayan también en busca del sueño americano, que hoy resulta dolorosamente en 22 connacionales muertos, por lo que debe de cambiar su estrategia y aplicar recursos en este rubro. Es imperante dar mayor presupuesto para atender esta problemática, tanto en nuestro territorio como en el servicio exterior mexicano, para proteger a los migrantes que transitan en nuestro país y a nuestros connacionales que dejan su tierra por las mismas razones. Ante la pena que hoy sufren las familias de los migrantes que fallecieron y de los que hoy se encuentran en riesgo, reiteramos que los legisladores del PRI continuaremos buscando soluciones a este problema que por humanidad nos atañe a todos. Es cuanto, señora presidenta.